Miren esta vaina, miren esta tremenda locura. Es una habitación de hotel hecha con una avioneta real. O sea, esto que estamos viendo es un avión. ¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo se encuentran mis crack atuenses? Hace unos días les di un tour por el Bocho Hotel y les mostré cómo es dormir adentro de un bocho o bien de una antigua camioneta combi. Si no han visto el video pueden ir a calarlo, enlace aquí abajo en la descripción. Pero la verdad es que no les di el tour completo por este muy curioso hotel. Faltaron varias peculiaridades por cubrir, como por ejemplo la habitación avioneta. Miren esta vaina, miren esta tremenda locura. Es una habitación de hotel hecha con una avioneta real. O sea, esto que estamos viendo es un avión que solía planear por los aires, por las alturas, y ahora por un precio no tan elevado tú puedes venir a hospedarte dentro de él. Veremos esto y otras curiosidades más. De verdad que este hotel está muy interesante. Vamos a darle. Bueno, comencemos obviamente con lo que yo creo que a todos nos da más intriga. Yo sé que a mí me llena de curiosidad. Vamos a empezar viendo la habitación de hotel hecha en una avioneta. Les presento a Ramón aquí, que bueno, si vieron el video de los bochos ya lo conocen, que es el dueño de todo este hotel. Y wow, de verdad, me cuenta curiosidades de este sitio que de verdad me vuelan la cabeza. Empezando, por ejemplo, bros, por el hecho de esto. Observemos las hélices de la avioneta. No son simplemente de adorno, o sea, no es nada más para que se vea bonito, sino que son generadores de energía eólica, vaya, con viento funcionan y ayudan a que la habitación de hotel en la avioneta tenga luz para que tú puedas alumbrar, para que tú puedas cargar tus dispositivos. ¡Wow! Y miren otra cosa que hace aquí nuestra avioneta. ¡Riega agua esta cosa! Para poder regar el pasto, ahí arriba, utilizando la misma energía, se instaló esto para poder regar el pasto. ¡Wow! No, de verdad, qué tremenda locura. Buen invento. Pero bueno, vamos a verla por dentro, ¿no? A mí me da mucha curiosidad ver cómo es por dentro la habitación avioneta. Me encanta el hecho de que para entrar a la habitación tienes que ir para arriba, porque te da esa sensación de que, bro, es una avioneta, por supuesto tienes que ir volando. Entonces, subes por estos escalones y por aquí es el acceso a la habitación. Tenemos aquí una zona de mesita para que puedas visualizar, para que puedas relajarte. Sobre las alas de la avioneta, miren, paneles de energía solar, porque no nada más funciona con energía eólica, sino también solar. ¿Y para qué necesita tanta energía? Uy, bros, están por sorprenderse. Entremos a la habitación avioneta. A ver, esta habitación la verdad está bastante espaciosa. Tenemos una cama aquí doble. Yo diría que sí caben dos Luisillos aquí, seguramente. Quepo bastante bien, bastante amigablemente. Tenemos por aquí una mesita bastante cool. Y por aquí una camita pues bastante reducida, en la cual, a ver, cabes si te haces bolita o si estás pequeñín, ¿no? Tal vez para un niño o algo así. La energía se usa para activar el ventilador que está para aquí, ¿no? Para las noches que luego se ponen muy calurosas. La luz LED de por acá. Tenemos otra luz LED aquí. Y miren, esta luz está loquísima. Prendes por aquí
Y con este control tú puedes cambiar las tonalidades de la luz. Entonces, ¿qué crees? Lo quiero como rosita. Ahí está rosa. Toda la habitación se pone rosada. O ¿sabes qué? Ahora lo quiero como azulito más o menos. Verde, amarillo, naranja. La tonalidad que tú quieras, crack. Se puede lograr. No, de noche esto se ha de ver loquísimo. Y otra cosita para la cual usa energía esto está loquísimo. Es para sonido. Esto tiene sonido surround con Bluetooth. Entonces miren, prendes la bocina con esto de aquí, luego con este botoncito le pones que encuentre tu celular y vamos a buscar una canción que no tenga derechos para que no me desmoneticen. Cielo santo. Calen, qué locura. Música perfecta para la pasión. Incómodo momento en el que somos Ramón y yo en este cuarto y ya. Estás bien, carnal. Yo aquí estoy chido, gracias. Esta cortina de aquí, miren. Está padrísimo que esto de acá, con este botón, lo elevas. Entonces, como, quiero ver las estrellas, quiero ver las nubes, ahí están. Ya me aburrí, quiero oscuridad total, placa, ahí está. Lo que gustes, bro. Pero sí, ¿qué tal? Está loquísimo. Está muy cool. Oye, y todo eso tú lo has ido instalando, ¿cierto? Totalmente, todo lo he hecho yo, sí. No manches, de verdad está muy padre. ¿Cuánto cuesta una noche en esta habitación? Este está en 1800 para 2 o 3 personas con desayuno incluido también y lo de la fogata. Y bueno, la experiencia de estar aquí es padrísima. A ver, 1800 pesos son como $90 más o menos, ¿no? Sí. A ver, no está nada mal. Cielo santo. Creo que está muy cool. Esta habitación creo que es mi favorita, la verdad. Sí, creo que está muy cool. Oye, ¿y dónde encontraste o sea, de dónde sacaste esta avioneta? ¿Cómo es que encuentras un avión y dices, lo voy a volver en cuarto de hotel? ¿Cómo estuvo eso? Es una historia padrísima. Yo desde niño quería tener una avioneta. Mi mamá me hizo que me enamorara de las avionetas por un restaurancillo. Y entonces andando en bicicleta, porque soy ciclista de montaña, un día dije, bueno, pues me voy a ir a andar en bicicleta. Y yo dije, voy a olvidarme de ese sueño de la avioneta. Y lo encontré. Me metí 3 kilómetros en un lugar X a andar en bicicleta para conocer lugares nuevos y encontré la avioneta. Esa es la realidad. O sea, la encontraste así, abandonada y te la trajiste. Sí, estaba abandonada, estaba así de lado. Yo dije, a ver si no hay nadie allá adentro, medio extraño. Ajá, algo oscuro, ¿no? Algo feo. Sí, claro, no. O algo que cueste dinero, ¿no? No. Y al final dije, bueno, pues no tiene nada. Se ve que ya no tiene nada adentro, pues me la voy a llevar. Y como no era de nadie, la corté y me la traje. Oye, qué crack, de verdad. Si encontraste una avioneta, la cortaste y la convertiste en cuarto de hotel. Y de verdad que muy cool. Lavando ropa mientras pedaleo mi bicicleta. Hago ejercicio y hago que mi ropa huela bien a la vez. Este es tiempo bien invertido. Y hablando de inventos flipantes, les quiero mostrar la lavadora bicicleta. ¿Qué tal como la he descrito? Como se escucha, es una lavadora que funciona cuando pedaleas esta bicicleta. ¿Este invento también es tuyo? Sí, también. Debido a que no tenemos energía aquí, o sea, hay energía, pero no para mover una lavadora, dije, bueno, pues tengo que inventar algo. Y entonces agarré una bicicleta con la cual entrenaba y la hice lavadora. Entonces, como funciona es que tú abres esta llavecita. Entonces, miren, abres la llave y aquí empieza a llegar agua, ¿no? Aquí entra agua. Entonces, una vez que ya se llenó a cierto nivel, la apagas. Ahí estás lavando ropa, gracias Luisillo. ¿Ahí estoy lavando ropa? Sí, de hecho sí, güey. En seco, pero estoy lavando ropa. Este de aquí, este remolque, es el hogar de Ramón. ¡Wow! Llevo 5 años, de hecho, viviendo allá adentro y pues hasta ahora sigo viviendo ahí. Todo empezó como un juego y mira, una vida real. Está bien locochón. A ver, la energía de aquí también es solar, ¿cierto? Totalmente, todo el remolque es solar y también lo hice con material reciclado. Pero si no hay sol, ¿qué va a pasar? Pues no pasa nada, porque aquí le ponemos un generador eólico, subes esta palanquita y se levanta 6 metros y tenemos energía con el aire. Con el aire, sí. ¡Wow! Entonces, a ver, estos de acá son los paneles solares. Ese es para energía eólica. Lo más importante, puedes llegar y te puedes parar en cualquier lugar y nada más llegas, te montas y te pones a cocinar, abres el refrigerador y aquí tienes platos, trastes para picar. ¿Tienes cocina y toda la cosa? Sí, hasta licuadora. Oye, sí está locochón, muy locochón. Entonces este tú lo puedes llevar con un automóvil, o sea... Sí, con cualquier carro lo puedes llevar. Yo lo llevo con un bochito también, por supuesto. Esta es la cama donde yo duermo. De verdad que mucha gente piensa que no quepo, pero sí quepo, miren, sin problemas.
Y hasta puedo ver una película, güey. Ah, sí cabes, perro. Ah, y tienes tu tele y todo. ¡Wow! ¡Qué chingonería, mi Ram! Está súper cool. Sí se cabe perro acá, ¿eh? Sí, sí. Y sí tienes tu tele aquí, tus bocinas. Ventilador, energía a los lados, en tus orejas hay energía. Sí es cierto, ajá, enchufes. Sí, sí. Hasta un subwoofer tenemos allá adentro. Oye, qué estilo de vida tan peculiar. ¿Llevas cuántos años viviendo así? ¿5 años? 5 años allá adentro, sí. 5 años. ¡Hola, Borgo! Ya sé. No les hemos enseñado la casa del árbol. Sí. A ver, eso está cool y creo que es importante mencionarlo. Tal vez para muchos es un poco incómodo el quedarse en un hotel así, que pues no tienes baño en tu propia habitación, no tienes regadera y pues estás como con espacios un poquito reducidos, ¿no? Que digo, no del todo, o sea, yo creo que estás cómodo, o sea, yo creo que estás bastante para cómodo. Para vivir la experiencia creo que está padrísimo, sí. Pero para quedarte más tiempo, la casa del árbol creo que, wow, la verdad. Ah, y igual y no es para todos, entonces la solución es la casa del árbol. Chulada, belleza, vamos a verla. Placa ante nuestros ojos, la casa del árbol, que tal como su nombre lo dice, está construida sobre un árbol. Y esto de verdad que está bien cómodo, o sea, sí está bien cool. Bien, observémosla, calémosla. Yo toda mi vida de niño quise una casa del árbol, al fin se me ha cumplido. Tenemos aquí nuestras sillitas, nuestra mesita, aquí una hamaca, bastante cool, para relajarte, para chilear. Y esta de acá es la habitación como tal, que vaya, pues sí está mucho más grande, está cool. Esta es una cama matrimonial, bastante cómoda, la verdad, bastante bien. Las lámparas, mira, hay que enseñar las lámparas. Miren cómo son, pues botellas de alcohol, ¿no? Recicladas. Tienes baño, o sea, dentro de la habitación. Sí, sí. Tienes tú un baño y tienes incluso regadera. Y con lucecitas arriba para que se vea así. Fresón, nice, la verdad, fresón. Miren esta locura, miren esta regadera, está súper cool. Obviamente te incluyen aquí tu jabón orgánico. ¡Wow! De verdad, esta habitación está bien cool. Y esta también cuesta, ¿cuánto? 1,800 también, sí, ¿no? Por ahora sigue 1,800. Claro. 1,800, o sea, $90 esta. Creo que es la más cómoda, pero no la más cool. Yo creo que la más cool es la avioneta, pero esta sí es como la más cómoda porque tienes tu baño y tu regadera y toda la vaina. Así que bueno, amigos, así es como concluimos con este video avionetoso de turismo alternativo, energía renovable, un estilo de vida en efecto muy diferente y muy cool. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido, mis bros? ¿Ustedes podrían vivir de esta manera? ¿Se atreverían a vivir una experiencia así? Pueden ponerlo en los comentarios de aquí abajo. Muchas gracias por haberme acompañado en una aventura más. En verdad espero que les haya gustado, que les haya parecido entretenida, que esta información les sea de utilidad. Como siempre, nos vemos en unos días o mañana mismo con un video nuevo. Adiós, Pimpollo, que lleva un estilo de vida sustentable.